Pasamos la primera mitad de nuestras vidas peleando con nuestros padres y la segunda mitad de nuestras vidas la pasamos. Estamos peleando con nuestros hijos, y aunque eso parece cómico, es una verdad bastante triste. Bueno, esa no es la forma en que Dios lo planificó, y sin embargo, debemos darnos cuenta que hay algo drásticamente erróneo en nuestro mundo de hoy. Somos una generación necesitada. Más de 100,000 niños están en la cárcel en nuestro país. Más de 100,000. 4 de cada 10 niños viven en hogares destrozados. 65 de cada 1,000 niños entre 7 y 11 años de edad han tenido o están recibiendo ayuda psiquiátrica. 1 millón de niñas adolescentes de entre 12 y 17 años quedarán embarazadas y darán a luz un bebé. Eso sin contar con los embarazos que terminarán en aborto. 10 millones de adolescentes en nuestro país están infectados con alguna clase de enfermedad venérea, y el promedio de suicidios entre niños y adolescentes ha subido a un alarmante 10 y 15%. Eso quiere decir que el 10 o el 15% de nuestros hijos tratará de suicidarse. Por eso digo que hay algo alarmantemente, desesperadamente y drásticamente malévolo en el mundo de hoy. Y sin embargo, Dios nos ha dado un libro especial en la Biblia, el libro de Proverbios, que nos dice cómo criar a nuestros hijos. Veamos lo que dice Proverbios 1 desde el versículo 20. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Ahora ponga atención al verso 22, que es el verso clave. ¿Hasta cuándo, oh simples? Junto a la palabra simples, por favor, escriba jóvenes crédulos. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza y los burladores desearán el burlar? Junto a burladores escriba, se creen listos. Y los insensatos aborrecerán la ciencia. Los necios odian el conocimiento. Junto a la palabra insensatos escriba rebeldes. Y este es el problema de los jóvenes, son crédulos,
Piensan que son muy listos y rebeldes, y el mundo está abarrotado de ellos. En primer lugar se mencionan los simples, luego a los burladores y por último a los necios, y hay una progresión en esto. Es lo que yo llamo la evolución del necio. Ahora, ningún necio jamás ha empezado siendo necio. Los necios son autodidactos con la ayuda de sus padres. Pero primero, un niño comienza siendo lo que la Biblia llama simple, luego se vuelve un burlador. Y si esto se deja sin corrección, se volverá un necio. Y una vez que ha llegado al nivel de la necedad, ya no hay ni ayuda ni esperanza para él. Dios aquí nos está mostrando en su palabra cómo criar un hijo sabio y cómo empezar con un niño cuando está en el nivel de simple para evitar que se vuelva un burlador y más tarde un necio. Veamos primero lo que llamo un joven crédulo. La Biblia lo llama simple. Y esto nada tiene que ver con su capacidad mental. Muchas personas que fueron simples de niños ahora son doctores, abogados, cirujanos, arquitectos, etc. La palabra simple procede de una raíz gramatical que significa abierto. O sea, una persona completamente crédula y hasta inocente, según el decir popular. La Biblia dice en Proverbios 1:22 que él o ella ama la simpleza. O sea, aman la vida fácil, sin preocupaciones. No quieren pensar seriamente en nada. Los adolescentes se gozan teniendo todo fácil. Un adolescente le dijo a otro, ¿sabes? Estoy realmente preocupado. Mi papá se esclaviza en su trabajo a fin de que no me falte nada y pueda terminar mi educación. Y mi mamá todos los días cocina para mí, lava y plancha mi ropa, y me cuida tiernamente cuando estoy enfermo. Todo esto me tiene realmente preocupado. Y su amigo asombrado le pregunta, ¿pero qué es lo que te preocupa? Tienes unos padres estupendos. Y el muchacho le dice, bueno, temo que uno de estos días ellos se escapen. A los adolescentes les gusta todo fácil. Pero el jovencito simple y crédulo no solo que ama la simplicidad, sino que no tiene entendimiento. Veamos, Proverbios 9, versos del 1 al 4. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa, envió sus criadas, sobre lo más alto de la ciudad clamó, dice a cualquier simple, ven acá. Es como si la sabiduría hubiera preparado un banquete. ¿Y a quién invita en primer lugar? A los simples. ¿Y por qué a ellos? Para que tengan entendimiento. Ahora escúcheme, un jovencito puede tener inteligencia, puede tener un alto cociente mental, pero eso no garantiza que tenga entendimiento. La verdadera sabiduría proviene solo de Dios. Una cosa es tener conocimiento académico y otra cosa es tener entendimiento espiritual. Note, primero, que ama la simplicidad. Segundo, carece de entendimiento. Y tercero, es guiado muy fácilmente. Uno de los más grandes peligros que enfrentan los jóvenes lo describe Proverbios 14:15. El simple todo lo cree. El simple cree cada palabra que le digan. Es el blanco perfecto para los humanistas, las religiones falsas, los amigos depravados. Está abierto a todo y a todos. Y como quiere creer en algo, fácilmente puede terminar creyendo y haciendo lo erróneo. ¿Qué influencia tiene la actitud de los demás en nosotros? Déjeme ilustrar esto con 2 ejemplos de la vida real. Primero, un hombre entra en la sala de espera de su doctor. Hay muchas personas esperando su turno, pero todas están vestidas solo con la ropa interior. El resto de sus ropas están en los estantes. El hombre se quedó asombrado, estudió la situación y sabe lo que hizo. Después de un momento comenzó a desvestirse, quedándose en ropa interior y poniendo su ropa en el estante, y se sentó a esperar su turno. Segunda historia.
Un hombre entra en un elevador o ascensor y nota que las personas están de frente a la parte de atrás del elevador. No hay ninguna indicación de que la pared de atrás sea también una puerta. El hombre analiza la situación y se queda de pie de frente a la puerta de atrás mientras el ascensor sube o baja a los diferentes pisos. Estos dos episodios tuvieron lugar en el programa de televisión Cámara Indiscreta, que fue muy popular en las décadas de los años 60 y 70. O sea que todo esto estuvo preparado de antemano para demostrar cómo, aún sin palabras, las actitudes de los otros tienen gran influencia en nosotros. Amigo, es increíble el poder de presión de los demás, el poder de la opinión pública y cómo la gente quiere moldearse a lo que los demás están haciendo. Y esto es especialmente cierto con los jóvenes, quienes son fácilmente guiados. Estamos hablando de adolescentes crédulos. Primero, él ama su simplicidad. Segundo, carece de entendimiento. Tercero, es fácilmente guiado. Y cuarto, está viviendo en peligro. Veamos Proverbios 22:3. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Este es un verso escalofriante para los simples. Un hombre sabio puede analizar las circunstancias y se prepara para el futuro, o puede ver un peligro y lo evita, pero no así el simple. Ahora recuerde que el simple no es un tonto. Sencillamente no puede pensar acerca del peligro. Esa es la razón por la que un joven es tan propenso a mutilarse después de haber bebido muchas cervezas y manejar su carro a más de 100 kilómetros por hora. Sencillamente no piensa en el peligro. Estuve leyendo en una revista que cada 22 minutos alguien muere en accidentes ocasionados por el beber y manejar. Y las estadísticas muestran que 1 de cada 3 víctimas son jóvenes entre 15 a 24 años de edad que estuvieron bebiendo. El simple ama la simplicidad, carece de entendimiento, es guiado fácilmente y vive en peligro. Así son los jóvenes. Y el mundo está lleno de ellos. No es que son jóvenes malos, sino simples. Y necesitan que se les enseñe. Necesitan tener sabiduría. Y si usted no toma medidas pertinentes con el simple, ¿qué es lo que este joven llegará a ser? Llegará a ser un burlador. Y el burlador se complace en ser un burlador. ¿Qué es un burlador? En la escuela se lo llamaba el chico listo. En los negocios es llamado el cínico. En la universidad se lo llama el burlador, pero son la misma persona. Y son muy difíciles de alcanzar con el Evangelio. Refiriéndose a ellos, 2 de Pedro 3:3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. El mundo está lleno de estos burladores que tienen las iniciales del diablo grabadas en su corazón y sus vidas están cubiertas con las resbalosas huellas digitales del pecado. Los burladores son la alegría de Satanás. Se gozan en sus burlas y desafían cualquier instrucción. Es fácil enseñar a un niño simple, pero es tan duro el enseñar a un burlador una vez que ha llegado a ese nivel. Busque Proverbios 13:1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Una vez que su hijo se ha vuelto un burlador, su habilidad para aprender es difícil porque tendrá una actitud endurecida y desafiará cualquier instrucción. No le escuchará. Y cuando usted le habla, es como si hablara a una pared. Si usted es un padre con hijos así, sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Y no solo que él se deleita con sus burlas, sino que le fascina el reírse y el mofarse de las cosas sagradas y correctas y desprecia cualquier cosa buena y digna. Veamos ahora Proverbios 15:12. El escarnecedor no ama al que lo reprende, ni se junta con los sabios.
Si su hijo es un burlador, no espere que él venga, se siente y le diga: papá, ¿puedes ayudarme? Necesito tu consejo. Y no ama a la persona que le da consejos. Y si usted trata de enderezar a un burlador, él le mirará, y aunque no diga una sola palabra, en sus ojos usted podrá leer: te odio por tratar de enseñarme. El burlador desprecia todo lo que es bueno, y si usted le llama la atención, él le cubrirá de insultos, no de agradecimientos. Leemos en Proverbios 9, los versos 7 y 8, el que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. El burlador sencillamente odia a aquellos que tratan de aconsejarle. Siente como que si los buenos y piadosos son sus enemigos. Odia a sus padres, odia a sus profesores, odia a su pastor, odia a su profesor de la escuela dominical, odia a cualquiera que no apruebe su conducta y comportamiento. Y porque se complace de sus burlas y desafía la instrucción y desprecia lo bueno, está destinado a la destrucción. Proverbios 13:1 dice: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Cuál será el resultado de todo esto? El verso 13 tiene la respuesta: el que menosprecie el precepto perecerá por ello. Eso es lo que le va a suceder al burlador. El burlador se irá entre risas al infierno, pero una vez allí, ya no volverá a reír jamás. Y sin embargo, aún para el burlador hay esperanza. El burlador es mucho más difícil de alcanzar que el simple, pero veamos la tercera categoría, el rebelde. Lo que la Biblia llama un necio. El simple ama su simplicidad. El burlador se deleita en sus burlas. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en lo concerniente al necio? Dice que el necio odia el conocimiento. El simple y el burlador son conocidos por lo que aman, pero el necio es conocido por lo que odia. El necio odia la sabiduría. Mire lo que dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y en Proverbios 15:5 leemos: el necio menosprecia el consejo de su padre. El necio es peor que el burlador. Pero no solo que odia y rechaza la sabiduría, sino que peor aún, ridiculiza todo lo que es justo. La Biblia dice que los necios se mofan del pecado. Y de paso diré que nuestras ciudades están llenas de necios. Casi todo lo que tiene que ver con el entretenimiento hace una burla del pecado, especialmente del séptimo mandamiento: no adulterarás. Tenemos unos cuantos necios llamados comediantes que lo único que hacen es demostrar su necedad, burlándose del pecado. Y si usted me dice: pastor, usted no debe llamar necio a nadie, pues le diré que yo no lo hago. Dios les llama necios. La Biblia dice que los necios se burlan del pecado. Los necios ponen en ridículo a la justicia. Pero es peor que eso. No solo que rechaza la sabiduría y pone en ridículo a la justicia, sino que literalmente se regocija en su iniquidad. Proverbios 15:20. El hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Dios tenga misericordia si usted tiene un hijo o una hija así. El necio ama su iniquidad. Su sentido de lo que es moral está tan destruido, se ha pervertido de tal manera que ya no puede ver la diferencia entre lo bueno y lo malo. Por favor, anote al margen Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo.
Ahora busque Proverbios 17:10. La reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. Y si usted me dice, mi hijo es un necio, lo corregiré a la fuerza. Mi amigo, no podrá hacerlo. Usted puede meterlo en la cárcel y eso no le cambiará. Puede quitarle todos sus privilegios, pero eso no le cambiará. Estudiando el libro de Proverbios, difícilmente se puede encontrar una esperanza para el necio. Una vez que ha llegado a ese nivel, parece que ha cruzado la frontera final. Así que será mejor que usted haga algo ahora. No deje de orar por él. Si no es demasiado tarde, la misericordia de Dios puede alcanzarle. Ahora déjeme decirle qué hacer. En primer lugar, comience temprano. Comience cuando su hijo o su hija es crédulo inocente. De hecho, comience antes de que ese hijo o hija nazca. Dedique esa criatura al Señor, pero comience temprano y continúe en forma sabia. A leerlo con sus hijos y explicarle su contenido. Bien, leamos los 4 primeros versos de Proverbios 1, los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Ahora ponga mucha atención en lo que dice el verso 4. Para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. ¿Qué significa esto? Que usted comienza con el simple cuando aún es pequeño. Y este libro, la Biblia, es el libro que Dios le ha dado para que críe y enseñe a su hijo. El doctor Paul Meyers muy sabiamente dijo que hay 5 claves si usted va a hacer la clase de padre que debe ser. 5 cosas que deben ser incluidas en la enseñanza. Espero que las anote. Amor, disciplina, constancia, ejemplo y liderazgo. Todos estos son los ingredientes para criar a los hijos. Una de las maneras principales en que el simple aprende es por medio del ejemplo. Recuerde que es crédulo y abierto a todo. Por lo tanto, cualquier ejemplo que usted le dé hará una gran impresión en él. Anote Proverbios 19:25. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Este es un versículo clave. No dice que hay que herir al simple, sino al escarnecedor. Y en Proverbios 21:11 tenemos casi el mismo consejo. Cuando el escarnecedor es castigado, el simple se hace sabio. ¿Sabe lo que el simple necesita más que ninguna otra cosa? Él necesita ver que el escarnecedor es castigado. Necesita entender que no se puede pecar impunemente sin pagar las consecuencias. Alguna vez leí de una madre que le mandó una nota a la profesora de su hijito Juan. La nota decía: Juanito es muy nervioso y si empieza a portarse mal en la clase, tenga la bondad de darle una nalgada al compañerito que esté junto a él. Eso hará que Juanito se porte bien. Bueno, hay una semilla de verdad en eso. Yo no recomendaría eso, pero lo que está diciendo es que cuando un niño crédulo, inocente, abierto, fácilmente influenciable, ve que alguien más es castigado, eso tiene un gran efecto de control en él. ¿Sabe lo peor que les puede pasar a los adolescentes en estos países? Es el vivir en lo que llamamos en una sociedad permisiva. Ellos no ven que el pecado sea castigado, ni lenta ni rápidamente. Veamos un momento lo que dice Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. ¡Qué gran versículo que es este! ¿Lo ve? Lo que necesitamos es que el castigo venga de inmediato después de la transgresión. Su hijo necesita ver en forma clara y enfática cuáles son las consecuencias del pecado. Necesita ver que los escarnecedores son castigados. Hace algún tiempo atrás, yo miraba las noticias de la televisión.
presentaron a un juez de Sacramento, en California. Su nombre era el juez Gunter. La noticia era para informar lo que hacía el juez Gunter con los adolescentes que manejaban estando bajo la influencia del alcohol. Y en su corte en Sacramento, el juez Gunter sentenciaba a estos de una manera muy particular. Primero, los llevaba a la cárcel y los ponía con los otros que estaban presos por el mismo delito. Quería que los jóvenes vieran y escucharan lo que pasaba en ese ambiente. En segundo lugar, un sábado por la noche los llevaba a la sala de emergencias de un hospital para que vieran a las víctimas de accidentes de tránsito relacionados con el alcohol. Luego los llevaba a la morgue y retiraba las sábanas blancas que cubrían los cuerpos para que vieran algo más que la sofisticada propaganda de la cerveza en la televisión. Yo quedé tan impresionado con ese reportaje que conseguí la dirección del juez Gunter y le escribí, diciéndole que yo no sabía si él era un cristiano o no, pero lo que él estaba haciendo con esos adolescentes era totalmente bíblico. Cuando él contestó mi carta, me dijo que los adolescentes sentenciados en forma tan especial por él debían escribir un ensayo sobre lo que habían experimentado en la cárcel, en la sala de emergencias del hospital y en la morgue. Y adjuntaba a la carta la copia de algunos ensayos. Quiero compartir con usted algo de lo que esos adolescentes escribieron. Uno decía lo siguiente: me pusieron en una celda con todos los demás que habían cometido un crimen relacionado con el alcohol. La mayoría eran hombres mucho más grandes que yo y que hubieran podido aplastarme fácilmente si hubieran querido. Aunque estaba sumamente cansado, de ninguna manera quise dormir, como otros lo hacían. Y me quedé sentado en un rincón de esa celda por 6 horas hasta que finalmente me pusieron en libertad. Cuando nos llevaron a la sala de emergencia del hospital local, miré los inútiles esfuerzos que hicieron por salvarle la vida a una víctima de tránsito. Y pensé que esa persona bien podía haber sido yo, o peor aún, la persona contra la cual me estrellé. Fui testigo de la pérdida de una vida humana por primera vez en mi vida. Otro joven escribió: esta fue la primera vez que entro en una morgue. El encargado abrió la puerta y pude ver 20 o 30 cuerpos cubiertos con sábanas blancas. Luego me guiaron hacia un cuerpo en particular que estaba en el centro de la sala. Le quitaron la sábana. Y vi ese cuerpo sin vida de una persona que 24 horas antes estaba viva. El rostro en ese cuerpo era inquietante. El contorno de sus ojos era totalmente negro. Y en su cabeza pelada pude ver las grapas que cerraban las incisiones hechas en el cráneo. El encargado me dijo que esa persona fue atropellada por un conductor ebrio al cruzar la calle. Y este jovencito termina su carta diciendo que aprendió mucho al ver los cuerpos de esas personas fallecidas en accidentes de tráfico relacionados con el alcohol. Mi amigo, permítame decirle algo. Usted debe sacar tiempo para llevar a su hijo a la sala de una corte en donde son juzgados los que manejan embriagados. La mayoría de ellos son jóvenes adolescentes. Debe llevar a su hijo a la sala de emergencias de un hospital, o a la morgue, o al funeral de una persona asesinada por un joven e irresponsable conductor que manejó estando bajo la influencia del alcohol. El simple aprende por medio del ejemplo. Y esto lo dice en forma muy clara la palabra de Dios. Primero, comienza temprano con el simple. Segundo, le enseña por medio del ejemplo. Deje que él lo vea todo claramente y sin complicaciones. Él no lo entiende porque cree que es invencible. Deje que él vea las consecuencias del pecado. Tercero, protéjalo de las malas compañías. Ayúdele a evitar a los burladores, a los necios y a los rebeldes.
Nunca olvide lo que dice Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Si usted deja que su hijo se junte con los necios, él también será destruido. No deje que su hijo ande en compañía de rebeldes. Anote Proverbios 22:10. Echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Los necios y escarnecedores no deben ser la compañía para los simples, porque si usted deja que su crédulo e inocente hijo se junte con ellos, no pasará mucho tiempo sin que se parezca a ellos. Y usted tiene que ser firme. La Biblia dice que hay que echar afuera al escarnecedor. Proteja a su hijo. No deje que lo corrompan, especialmente si él es susceptible a la presión de sus amigos. Un refrán popular dice: es difícil volar como un águila cuando uno está rodeado de pavos. Si usted deja que sus hijos caminen con los pavos, jamás podrán saber lo que es volar como las águilas. Y la Biblia dice que los compañeros de los necios también serán destruidos. Yo no creo que un burlador debe ser permitido el interrumpir en la escuela. Creo que debe ser expulsado de la escuela. Solíamos tener este problema en la escuela dominical. Había este jovencito que venía a la escuela dominical, pero parecía que venía con el único propósito de interrumpir la clase. Y yo tenía una verdadera batalla con esto. ¿No sería mejor dejar a este muchacho en la escuela dominical y tratar de alcanzarlo? No, déjelo que se vaya. No deje que un chico corrompa toda la clase. Jamás se ha dado el caso de que una fruta podrida se sane por estar rodeada de frutas buenas. Por lo general, la fruta podrida contaminará a todas las frutas buenas. ¿No es cierto? Así que, amigo, al buen entendedor, pocas palabras le bastan. Si su hijo es un jovencito crédulo e inocentón, comience temprano y asegúrese de que entiende lo que es la paga del pecado, porque recuerde, él no tiene esa clase de entendimiento. Ayúdele con su ejemplo y ayúdele a seleccionar sus amistades. Y una de las maneras de hacer esto último es convirtiendo su casa en una especie de abrigo, de refugio para sus amigos. De esta manera usted podrá observarlos, así que invierta algo de dinero, compre una mesa de ping-pong, construya fáciles juegos de puntería, si puede tenga un futbolín o juegos parecidos, tenga siempre refrescos disponibles, tenga muebles apropiados para que no esté tan preocupado si saltan en ellos. Deje que su casa sea el lugar más feliz sobre la tierra y déjele saber a su hijo o hija que usted le ama y que ama a sus amigos también. Pero al mismo tiempo, observe cuidadosamente a sus amistades y si descubre que hay un... Algunos de quienes me escuchan estarán diciendo: Pastor, tengo el corazón quebrantado porque aunque mi hijo o mi hija no son necios, sin embargo se creen demasiado listos. No les puedo decir nada, son rebeldes. ¿Qué hacer con hijos así? Bien, recuerde que castigar y sermonear al burlador no sirve casi de nada. Mire, por favor, Proverbios 9, los versos 7 y 8. El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Reprender al escarnecedor prácticamente no sirve de nada. ¿Por qué? Proverbios 15:12 tiene la respuesta. El escarnecedor no ama al que le reprende. Si usted cree que de pronto va a lograr que su hijo sábelo todo, se siente y le escuche, está completamente equivocado. No lo logrará.
Usted no podrá penetrar en su mente, y el regañarle no servirá de nada. La Biblia dice en Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Lo que usted necesita hacer es hablar menos, orar más y amar más a ese hijo. Recuerde que quienes más necesitan ser amados son los que menos se lo merecen. Retrocedamos a Proverbios 15, verso 23. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Cuando usted tiene un adolescente rebelde, usted debe rodearlo con su amor. Déjele saber cuáles son sus convicciones. No le regañe constantemente, pero ámele. Y ore por él o ella sin cesar. Con su oración, Dios abrirá el corazón de ellos en el momento preciso. Recuerde que estoy hablando del escarnecedor. No proteja a sus listísimos hijos de las consecuencias del pecado. Y cuando dije que no debe regañarles ni sermonearles continuamente, no quise decir que los consienta y haga más fácil sus debilidades. No ponga un escudo protector alrededor de ellos para que no sean castigados. Ahora anote Proverbios 19:25. Hiere al escarnecedor, y el simple se hará avisado. Si es que él no aprende cuando es castigado, otros lo harán. Ahora, esto de herir no quiere decir necesariamente castigo físico, aunque a veces eso sea indispensable de acuerdo a la edad. Pero hay más de una manera de herirlo. Hay más de una forma de tratarlo, de mostrarle cuál es la paga del pecado, para así evitar que pueda corromper a otros. Quiero que recuerde lo que dice Proverbios 22:10. Echa fuera al escarnecedor, y saldrá la contienda. No deje que él o ella lo arruinen todo. Si son total y absolutamente rebeldes y escarnecedores, usted deberá decirles, ustedes no pueden vivir en esta casa de esa manera. Oh, estoy seguro que entre quienes me están escuchando hay padres que tienen el corazón quebrantado porque tienen hijos e hijas rebeldes y burladores. Y algunos estarán diciendo, pastor, estoy escuchando este mensaje demasiado tarde. Mi amigo, delante de Dios nunca es tarde. Ore intensamente al respecto, ore sin cesar. Dios es bueno y Él le dará la sabiduría que necesita para enfrentar esa situación. Otros me estarán diciendo, pastor, todo lo que usted ha dicho, lo he hecho. Y de la forma más honesta he vivido para ser un buen ejemplo y he orado intensamente y aún así mi hijo o mi hija se han desviado. ¿Qué me puede decir? Mi querido amigo, usted es un padre que sufre. Y Dios sabe perfectamente cómo se siente porque Dios también tiene hijos e hijas rebeldes y burladores. Ahora escúcheme con atención. Dios creó algunos hijos y les dio todo lo que necesitaban. Nadie les enseñó cuidadosamente y les advirtió que su futuro dependía de sus propias decisiones. Y sin embargo, ellos hicieron lo malo. Porque Dios los hizo seres humanos y les dio opciones, y desde el exterior vino una mala influencia, y de su propia voluntad ellos se rebelaron contra su amoroso Padre. Por favor, entienda lo siguiente. Usted puede ser un buen padre y sin embargo tener hijos rebeldes y burladores. Y usted me dirá, pastor, entonces, ¿qué de ese verso que dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él? Eso, mi amigo, es un proverbio, un principio, no una promesa. Y si usted es un padre que sufre, recuerde que en la misma situación en que usted está Dios. Y agoniza mirando a sus hijos, haciéndose daño a ellos mismos y haciendo daños a otros. Y sin embargo, Dios rechaza el intervenir en contra de la voluntad de ellos, porque no los creó como robots, sino como seres humanos.
Dios jamás avasalla la voluntad de nadie. Nunca. Pero lo que sí hace es, desde su morada en los cielos, Él mira a sus hijos rebeldes, burladores y necios, y extiende sus amorosos brazos hacia ellos. Dios diciendo, venid a mí, venid a mí. Si usted como padre o madre no tiene la real presencia de Jesús en su vida, no tendrá la fuerza ni los valores espirituales para criarlos de acuerdo a Dios y a su palabra. Si usted nunca antes ha hecho una decisión por Cristo, le invito a que lo haga este mismo momento. Reconózcase pecador delante de Dios y por serlo necesita del perdón que solo Dios puede dárselo. Abra su corazón e invite a Jesús a que venga a morar con usted y entréguele el control total de su vida. Humille